Bueno, muchas gracias por estar la sala llena, porque contábamos con que no, o yo al menos esperaba desde Madrid, quién puede estar interesados en escucharnos. Debo decir que cuando Marta y Jaume me escribieron para pedirme que viniera a hablar y que viniera a hablar de errores, lo primero que pensé fue qué mayor estoy, ¿no? Qué vieja estoy para que ya me citen para hablar de errores y de fallos, ¿no? Pero después, cuando me enteré de quiénes iban a ser los compañeros, dije, bueno, pues está bien, porque estamos todos, pertenecemos a una misma generación y ya se puede decir que en esta etapa de la vida pues has cometido ya errores, ¿no? Quiero dar las gracias al festival, al Atlántida Film Festival, sobre todo porque normalmente en las conferencias siempre se habla de los casos de éxito y de lo bien que funcionan las cosas, y muy pocas veces tienes la oportunidad de reconocer aquello en lo que te has equivocado, y yo creo que en el cine, como en la vida, de donde más se aprende es de los errores, ¿no? Porque cuando las películas han funcionado en taquilla, han funcionado con las críticas, han sido un éxito internacionalmente, efectivamente tienes elementos para analizar, ¿no? Has tenido una buena película entre manos, has sabido trabajarla bien. Cuando las películas no han funcionado, es el momento en el que piensas, en el que analizas, en el que te bloqueas, en el que no quieres escuchar y en el que no olvidas los errores para las siguientes películas, ¿no? Siempre y cuando esos errores no supongan un bloqueo a la hora de tomar decisiones en las siguientes películas, sino que te ayuden a recordar que aquello no se puede volver a repetir. Y me imagino que todos los compañeros van a coincidir en eso, ¿no? Entonces, a partir de aquí me gustaría hablar de los errores que me han pedido, aunque sí que es cierto que no sé si la palabra correcta son errores o debiéramos hablar mejor de inercias, ¿no? O de usos y costumbres. Y para mí es mucho peor el trabajar con inercias que con errores, porque cuando trabajas con inercias son decisiones automáticas, ¿no? Son decisiones que se toman porque es lo que hay que hacer, porque es lo que hemos hecho en el último estreno, que siendo productores a lo mejor no has estrenado una película desde hace 2 años, y eso es mucho más grave que el hecho de que hablemos de errores, ¿no? Así que muchos de estos errores de los que yo os voy a hablar son inercias, son decisiones que nadie ha reflexionado por qué se toman o por qué no se toman. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con el primer error. El socio de siempre, ¿no? El socio de siempre desde el punto de vista de los productores. Para un productor lo más fácil, tengas una película, en mi caso, de Woody Allen, o tengas una película como un documental político o un documental de Patricio Guzmán, un documental social, lo más fácil siempre es acudir a trabajar con ese distribuidor con el que tienes una gran relación, con el que tienes muy buena empatía, con el que ya sabes hasta dónde puedes llegar en términos de negocio. Y ese equilibrio, que es fantástico, te puede jugar muchas veces una mala pasada, porque no todo distribuidor sabe entender todo tipo de película. Y es muy habitual que cuando has trabajado con una major, pues tengas una fascinación por los medios que tienen las majors, ¿no? Y por los grandes equipos que tienen las majors, y a veces decides dejar en manos de una major una película de cine de autor que quizá una major no te la va a saber cuidar como una distribuidora independiente. No porque no sepan hacerlo, sino porque a lo mejor en su catálogo de proyectos sus prioridades están en otro tipo de cine, ¿no? Esto es un error muy, muy frecuente, yo creo que no solo en España, también en Europa, la rutina de trabajar siempre con el mismo aliado. En términos de trabajo, claro, da mucho más trabajo que tú tengas que ir cambiando de socio en función del proyecto que tengas, ¿no? Porque supone que tienes que trabajar con distintos equipos, que tienes que negociar de distintas maneras, que tienes que negociar porcentajes distintos de ingresos, de beneficios, pero con la experiencia he aprendido que no puedes siempre depositar la confianza en el mismo distribuidor, ¿no? Después me gustaría escuchar al otro lado lo que piensan los distribuidores de ello. El segundo error o la segunda rutina que siempre tenemos, y en esta creo que va a ser un latigazo para los productores, es la figura del productor sordo, del productor intransigente, ¿no? Esa primera reunión en la que
se ven por primera vez las caras el equipo de producción y el equipo de distribución de una película para hablar de cómo vamos a lanzar la película, cómo vamos a comercializar esta película. Y el productor, por el hecho de tener toda la información, de conocerse la película desde el minuto cero, desde el guión, confunde el conocimiento de la película con cómo vender la película. Y entonces no deja opinar al distribuidor. En esa primera opinión, ya el productor, en esa primera reunión, ya el productor está diciendo qué número de copias voy a tener, ya está decidiendo qué plan de inversión en medios digitales voy a hacer, ya está vetando a quién le voy a dar la exclusiva del tráiler, si se la voy a dar al País o se la voy a dar al Mundo, porque en mi anterior película estrenada hace 3 años el Mundo me vetó y no se portó bien. Y la consecuencia de esto es que tienes a una distribuidora que, en función del dinero y del riesgo económico que esté asumiendo y de lo que le importe la película, porque es cierto que hay distribuidores que a veces trabajan contigo por la película y otras veces a lo mejor trabajan porque quieren entrar en contacto contigo como socio estratégico, ¿no? Pero cuando tienes un distribuidor serio, que yo creo que es pues el 98%, de los distribuidores, tú notas que ante esa actitud intransigente del productor y ese productor prepotente, el equipo se convierte en un equipo servil. Y a partir de ahí, al equipo le va a importar la película, pero se dedica a obedecer órdenes. Y ahí nos estamos equivocando como productores, porque si alguien sabe de cómo lanzar la película es el distribuidor. Básicamente porque distribuye películas prácticamente todos los meses del año y tú como productor, tu última película a lo mejor la has estrenado, e insisto mucho en ello, hace 1 año. Por lo tanto, hay un montón de dinámicas que ya no las conoces o que se han quedado desactualizadas, ¿no? Y sobre todo porque tienes que ser sutil. Cuando tú dejas que el distribuidor tenga iniciativa, tú te has ganado al equipo, ¿no? Es verdad que el productor y el distribuidor hablan y negocian los contratos de distribución, pero quien trabaja en el día a día es el equipo de la distribuidora y es el equipo de producción. Y cuando tú ves a ese jefe de prensa o esa jefa de prensa, a ese responsable de promociones, a la agencia que te está pues adaptando cada creatividad para insertar en los medios, cuando les ves entusiasmados es porque les has dado terreno, porque les has dejado que tengan iniciativa, ¿no? Y esto es un error muy frecuente en los productores. Nos creemos que por tener toda la información de la película y por saber los pros y los contras ya podemos dirigir a los que tenemos enfrente, y a veces nos preguntamos, ¿y para qué les estamos contratando? ¿Para que nos ayuden a colocar las copias en las salas de cine? Pues no, evidentemente un distribuidor sabe mucho más que tú de cómo tiene que hablar con las salas de cine y cómo tiene que posicionar tu película. El tercer error, ¿dónde estoy yo ahora? Que me he pasado, perdonad, es que esto es como... ¿Sabéis qué pasa? Que no veo muy bien. Ya siento... Vale. El tercer error es cuando empezamos a pensar en el público, los productores, ¿no? La frase dice, empezamos a pensar en tu público con el DCP, con la copia final, cuando ya tienes la copia y ya prácticamente estás en capilla, ¿no? Para estrenar tu película o para presentarla en un festival. Esto es muy peligroso y os voy a poner un ejemplo de cómo a veces los de producción nos obsesionamos con trabajar con un distribuidor desde el minuto 1, desde que estamos rodando, pero en el momento del rodaje intentamos aplazar y posponer un montón de decisiones que van a afectar a la propia vida de la película. Como ejemplo, es muy frecuente que cuando tú contratas a una agencia, a una agencia para que te diseñe el cartel de la película, la primera condición que te pones, oye, voy a necesitar ir al rodaje, porque voy a tener que hacer fotos para posibles sesiones de fotos con actores, ya que les tengo caracterizados y ya que les tenemos en el rodaje, o bien porque hay que diseñar piezas promocionales más allá del clásico making of. Y entonces el productor ejecutivo, con la presión del director y con la presión del director de producción, te dan un no tajante y te dicen, no, estamos rodando. Esto ya se hará después. Ahora no es el momento de pensar en hacer fotos para el cartel de la película.
Bueno, pues todos hemos tenido que reconocer que muchas veces por haber pospuesto esa sesión de rodaje en el rodaje de la película, cuando acudimos a hacer el cartel nos damos cuenta que no tenemos las fotos suficientes y que le pedimos a la agencia de creatividad que nos haga milagros de donde no los hay, ¿no? Y lo sufrimos porque tenemos que vender la película con un cartel que a ninguno nos convence, pero es que no disponemos de todo el material con el que nos hubiera gustado contar y que así nos lo había pedido la agencia, ¿no? Entonces, esto es uno de los ejemplos que de alguna manera a los productores nos debieran hacer pensar desde el minuto cero, pero pensar de verdad en las decisiones, en que la toma de decisiones en promoción no se pueden tomar cuando tú tienes el DCP en la mano, que tienen que venir precedidas de un trabajo previo y que tienes que hacer participar a los actores, al director, a todo el equipo, a todo el talento en el mismo rodaje, ¿no? El siguiente error... El siguiente error es el marketing dolly, es decir, no replicarás esos planes de promoción, esas estrategias de promoción de una película a la otra, ¿no? Y aquí sí que voy a lanzar el bofetón a los distribuidores. Una de las frases más manidas y más divertidas entre los productores es cuando recibimos ese primer plan de lanzamiento de un distribuidor, cómo quiere colocar la película, y entonces hasta se le ha olvidado quitar el nombre de la anterior película con la que trabajó contigo. Y tú dices, ¿cómo es posible que me esté presentando un calco de la última película? Por mucho que se parecieran. Es decir, si tú tienes a un Woody Allen, nosotros hemos trabajado con 4 películas de Woody Allen y os puedo asegurar que ninguna de las 4 películas se ha parecido en términos de promoción y lanzamiento, por el simple hecho de que ninguna de ellas se estrenaba en el mismo marco. Una se estrenaba en el Festival de San Sebastián, la otra iba directamente a salas, no repetías con la misma distribuidora. Bueno, pues a veces nos obsesiona el éxito anterior de esa película que hemos estrenado 2 años o 1 año y medio atrás, que es la media en las productoras españolas. Las productoras españolas, salvo Telecinco, Antena 3, estamos estrenando 2 películas al año, los afortunados que pueden estrenar hasta 3 películas, ¿no? Entonces, cuando tú vienes de un año anterior, ha pasado mucho tiempo. Tú no puedes reproducir automáticamente la inversión en medios digital que hiciste o la planificación en televisiones, ¿no? Porque las audiencias, las épocas en las que estrenas no tienen nada que ver. Si tú estrenas en agosto, las parrillas de programación poco o nada se parecen a las parrillas de programación de un estreno que pasa en diciembre, ¿no? Entonces, este error de trabajar con el mismo planteamiento, y esto tanto desde los distribuidores como desde los productores, es muy frecuente y también pasa factura, ¿no? Después seguramente que los distribuidores van a poder explicarlo muchísimo mejor y con detalle, ¿no? El siguiente error el creerte tu propio cacareo, ¿no? y la sobredimensión de las redes sociales. Esto no solo le afecta al cine, esto nos afecta a todos, ¿no? Antes de la charla estábamos hablando cómo el Instagram nos ha desquiciado un poco a todos, ¿no? Y en el cine las redes sociales que te aportan una gran parte de la comunicación hoy en día y que te permiten testar por dónde o en qué te estás equivocando. Es curioso cómo en el cine solo muchas veces nos quedamos con el dato más superficial, ¿no? Es muy frecuente que cuando un tráiler o una pieza de promoción ha funcionado muy bien en el canal YouTube, siempre tenemos la obsesión de anunciar, bueno, pues hemos tenido 2 millones de visitas, ¿no? En el canal YouTube, hay que vender esto. Y sin embargo siempre nos quedamos en esa mera cifra, y cuando intentas cuestionar, oye, ¿qué os parece si en vez de quedarnos en ese dato que es muy bueno para venderlo, analizamos qué nos puede dar YouTube? Es decir, de ese 1 millón de visitas, ¿cómo nos ha llegado? ¿Nos ha llegado a través de nuestro canal o nos ha llegado a través de las promociones o de los medios? De ese 1 millón de visitas, ¿qué franjas de edad tengo? ¿Tengo hombres? ¿Tengo mujeres? ¿Desde qué ciudades están viendo este tráiler, ¿no? Todos esos elementos que las redes sociales sí te los permiten, es curioso cómo nosotros los desaprovechamos y nos quedamos
con el cacareo, ¿no? Con este tema de hay que vender la cantidad, ¿no? E insisto que hoy en día es curioso, pero los productores tenemos una obsesión por estrenar una película y cada película tiene que tener su red social. De alguna manera la red social se ha convertido en una especie de pasaporte digital de la película. Y claro, eso está muy bien si tú después vas a cuidar esa red social. Porque la red social no solo hay que cuidarla hasta el estreno de la película. A la red social tienes que alimentarla en los premios, en la vida internacional. Después hablaré de lo importante que es la vida internacional de la película, ¿no? Entonces te encuentras con muchas redes sociales que son, como me decía un día Marta Baldó, cementerios vivientes, ¿no? Y además has perdido la oportunidad de unificar a todos esos seguidores que tienes en las distintas perfiles de las películas en una única red social o en un único contenedor, como pudiera ser tu propia compañía. El siguiente error, esperad un momentito. La música de tus amigos. Bueno, de nuevo esto no solo pasa en el cine, los amigos son maravillosos, pero a veces son los peores enemigos. Otra de las frases manidas y de las situaciones manidas que todos hemos vivido en una productora cuando llevas trabajando muchos años es esa situación en la que has creado el tráiler, ¿no? o tienes tu teaser póster y tienes tu cartel, y la primera reacción es: el cartel está encantando, el cartel está gustando muchísimo. Bueno, lo ha visto el director de fotografía, lo ha visto el montador en la sala de montaje y le ha fascinado. Entonces tú no sabes muy bien por qué el productor ejecutivo está diciendo esto. Si lo está diciendo A, para defenderse ante posibles críticas, B, oye, no hay dinero, por lo tanto cualquier modificación que tengamos que hacer se ha acabado, o sea, esto es lo que hay y con esto hay que trabajar. Y detrás de esto lo que se esconde es, y yo lo echo mucho de menos, cómo es posible que en películas en las que a lo mejor nos estamos gastando casi 1 millón de euros a la hora en el plan de promoción y de copias de una película, no consigamos destinar una mínima partida a hacer test, a testar. ¿Por qué tenemos tanto miedo a testar, en este caso con vosotros, que sois el público, que sois los que no estáis contaminados, los que a algunos os puede gustar o no el director? Yo raramente veo en una película española, o raramente veo en muchas películas, ¿no? Porque aquí hay gente que trabaja muy bien, que destinemos una partida a testar, que nos dé tanto miedo decir: oye, hemos hecho el teaser trailer, ahora sí tenemos oportunidad de testarlo, porque estamos en un momento inicial de la campaña de promoción. Por lo tanto, si el teaser trailer nos está llevando a un único público o no nos está permitiendo llegar bien al público al que nosotros queremos llegar, tenemos oportunidad de hacer otro teaser trailer. Lo que ya no vamos a tener oportunidad es cuando hayamos estrenado la película y ya la gente con mucha sensatez te digan: es que el tráiler no funcionaba. Yo no sé mis compañeros y me gustaría después conocer su opinión, pero me cuesta mucho encontrar en los presupuestos esta partida. Y no sé si es por miedo, no sé si es por falta de dinero, no sé si es por la premura con la que trabajamos los lanzamientos y las promociones, o sencillamente también por la lucha de egos, ¿no? Este es un negocio de egos donde el productor se pasa 3/4 partes del día muchas veces mimando a los distintos egos para que todos estén bien templados y la película fluya, ¿no? Y supongo que pasará también entre los científicos, pero el tinglado que conozco es este y esto siempre pasa, ¿no? Otra de las siguientes rutinas o usos y costumbres: el reino de taifas que hay en el mundo de lanzamiento de una película. Lo bonito del cine es que es un trabajo en equipo, y es un trabajo en equipo en el desarrollo. Cuando estás con el guión, tú no puedes dejar solo al guionista. Cuando estás en el rodaje, porque ahí trabaja muchísima gente al lado del director y de los actores, y también en el trabajo del lanzamiento de una película. Es un trabajo además muy bonito porque pasan muchas cosas a la vez y en muy poco tiempo, ¿no? Cuando estás a punto de ir a un festival de cine o a punto de estrenar una película, fácilmente la bandeja de emails puede estar en 300 correos, sobre todo cuando la propia productora tiene sede en distintos sitios y entonces todos intervenimos, ¿no? ¿Cuál es la tarea del productor y qué es lo que más nos cuesta hacer?
coordinar, además de que esté el distribuidor, a todos estos departamentos que hay entre la distribuidora y entre la productora, ¿no? En una película tienes a los jefes de prensa, a las jefas de prensa, porque además es un sector en el que predominan las mujeres, que normalmente coordinan todas las entrevistas, todos los planes de medios. Tienes también al equipo de redes sociales, que ha de estar coordinado, vamos, ha de ser uña y carne con los jefes de prensa. Tienes al equipo de promociones, tienes al equipo de marketing como tal, tienes al equipo que trabaja con las marcas. Es muy curioso errores que nos pasan. Es muy curioso que de repente el equipo de promociones ni te ha preguntado quién ha financiado tu película y te encuentras que está cerrando una promoción con Vodafone cuando en tu cartel uno de los financiadores es Orange, que te ha dado dinero para hacer la película. Y lógicamente al productor le cae una buena bronca de Orange, porque ¿cómo es posible que estén llamando al competidor y no me estéis llamando a mí, ¿no? Otro de los hits que suele haber en la comunicación es que de repente el asesor o la gente de redes sociales te dice: oye, me acabo de enterar que en el perfil personal del jefe de prensa ya se ha publicado esta entrevista y a mí nadie me la ha dado para mis redes sociales, ¿no? Y entonces te toca estar haciendo coordinar a todos estos reinos de taifas para que ninguno sea más protagonista de lo que le toca, ¿de acuerdo? El octavo error o latigazo, que para mí es muy importante, es que cuando uno prepara la promoción, el lanzamiento y cómo vender una película, no solo puede pensar en España. No sé si os sonará que ahora mismo en Europa se está decidiendo algo muy importante, que es el mercado único digital, y el año pasado se hablaba de que en una película europea hasta el 30% de la financiación viene de las ventas internacionales, por lo tanto no te puedes permitir prescindir de los otros mercados. Es muy habitual que el productor se centre en el mercado español y nos olvidemos de lo que pasa más allá. Así que es básico que podamos trabajar con el agente de ventas internacional, el que va a ayudar a colocar tu película en los distintos territorios, y que puedas trabajar con él no solo en el Festival de Cannes, si tienes que ir al Festival de Cannes, sino también desde el minuto cero, para que él dé su opinión sobre el tráiler, si el cartel que estás vendiendo para España es el mismo que debe ir al cartel, debe ser el mismo que el cartel internacional. Esto se nos olvida muchísimo, ¿de acuerdo? Y por último, he hablado de esto, de que cada película, tenemos la obsesión de que cada película tenga su perfil. Hemos hablado de que no tiene por qué ser así, porque pierdes a muchísimos seguidores si no lo cuidas bien y si no cuidas que la vida de la película no solo termina en el estreno nacional. El último error o rutina de la que sí que me gustaría hablar es la obsesión que tenemos por estrenar en el último trimestre del año. Todos queremos ir, por el hecho de que el último trimestre del año es la etapa de mayor afluencia a las salas de cine, todos nos devoramos, nos fagocitamos los unos a los otros, ¿no? Vemos el calendario de estrenos en el trimestre de este septiembre y a veces pensamos que solo caen las películas pequeñas, pero hemos tenido casos en los que dos películas grandes se han hecho mucho daño, porque han decidido estrenar una semana y la otra la semana siguiente. En esto tenemos que reflexionar, porque nos da miedo huir de ese último trimestre y porque al final todos nos movemos, en el caso español, en torno al Festival de San Sebastián. Y muchas veces vamos al Festival de San Sebastián y no tenemos hueco después para estrenar en esos 3 meses inmediatos y nos tenemos que ir a estrenar al mes de marzo. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿para qué he hecho el esfuerzo de ir a San Sebastián si no voy a poder estrenar hasta dentro de 6 meses, ¿no? No sé si he ido muy rápido, si he sido lo suficientemente clara o genérica, pero de alguna manera he intentado explicar el lado del productor, ¿no? Y los errores y los olvidos que tenemos como productores. Y espero que mis compañeros puedan devolverme alguna de las patadas que les he intentado meter a propósito. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y después, pues si queréis ya hablamos.